¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien, disfrutando de las bendiciones de Dios y muy animados porque ya estamos casi terminando esta etapa de este curso. Les habla el hermano Isaías Rodríguez Arispe, pastor de la Iglesia Bautista Berea de Monterrey, AR, iglesia que patrocina el Seminario Bautista Misionero Mexicano aquí mismo en esta ciudad. Y esta es la clase de homilética 2 y estamos en la sesión 15, la sesión final de este segundo semestre del primer año. Hemos llegado al capítulo 5 de nuestro libro de texto. El libro, como lo hemos mencionado en varias sesiones, se llama La Predicación Bíblica, un libro escrito por el doctor Haddon Robinson, y realmente es un manual para la preparación de mensajes expositivos, un manual que lo lleva uno paso a paso a través de 10 etapas para aprender a manejar un pasaje y exponerlo de manera expositiva, a diferencia de la manera temática o de la manera textual o de alguna otra de las muchas maneras que hay para predicar. Hemos hablado ya de varias etapas. A propósito, ¿recuerda cuántas etapas llevamos? ¿Y las recuerda usted? Una cosa muy importante que yo enfatizo a los alumnos siempre es: tenemos que conocer de memoria la definición de predicación expositiva, de tal manera que si nos despiertan a las 2 de la mañana y nos preguntan la definición, la podamos dar. Asimismo, al estudiar un pasaje necesitamos recordar, de preferencia en orden de memoria, las 10 etapas de este modelo. Si no las podemos recordar en orden, cuando menos recordarlas todas, eventualmente las ubicaremos. Nada más para un pequeño ejercicio, recordemos, la primera etapa es: seleccione el pasaje del que va a predicar. Y cuando vimos esa etapa, hablamos de los detalles, de dónde comenzar, de dónde cortar, de medirnos para considerar el tiempo que tenemos para predicar. Y no solo eso, sino también dónde el autor cambia de tema, porque no tiene caso que leamos un pasaje de todo un capítulo para predicar sobre 2 o 3 versículos, en donde en el capítulo se mencionan 5 o 6 temas que probablemente van a confundir o a distraer a la congregación. Así que la primera etapa, todo tiene su disciplina y todo tiene su porqué. Seleccione el pasaje del que va a predicar. Después de eso, la segunda etapa es: estudie el pasaje y haga sus anotaciones. Eso quiere decir que tomamos el texto bíblico con una página en blanco, con una libreta, y comenzamos a anotar todo lo que venga a nuestra mente o a nuestra atención respecto del pasaje que estamos viendo. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribieron? ¿En qué condiciones? ¿Por qué razón o cómo fue que se incluyó en la palabra de Dios? ¿Cuáles eran las circunstancias cuando se pronunció ese pasaje? En fin, todo lo que pueda llamar nuestra atención y que sea de interés para poder entender bien el pasaje y el contexto en donde ese pasaje se está dando. Y luego la tercera etapa dice: al estudiar el pasaje, mientras usted está estudiando y haciendo anotaciones, y se relacionan las partes del pasaje, obviamente, unas con otras. Relaciona las partes del pasaje unas con otras a fin de determinar cuál es la idea exegética y cuál es su desarrollo. Es decir, los pasajes tienen un tema. Los pasajes tienen un objetivo, un propósito. Tienen algo que están presentando. Una recriminación o una exhortación, una dirección, una instrucción, una cuestión histórica, un recordatorio, qué sé yo, lo que sea. Pero lo que necesitamos es ver cómo se relacionan las partes unas con otras y ver más o menos cuál es la idea, qué es lo que está diciendo el autor. En aquel entonces hablamos de la idea como un concepto mental y dijimos que tiene dos elementos: el sujeto, que quiere decir de qué habla el pasaje,
y el complemento, qué es lo que el pasaje dice acerca del sujeto. De manera que eso nos va dando a nosotros precisamente la idea respecto del contenido del pasaje. Una vez que nosotros ya tenemos esa idea más o menos definida, la cuarta etapa dice someta la idea exegética. La idea exegética es lo que destila del pasaje. Cuando nosotros decimos el pasaje habla acerca del amor de Dios y dice que es eterno, que es sublime, que es esto, que es lo otro. Perfecto, ahí está la idea. Tiene un sujeto, el amor de Dios, y tiene complementos. Es esto, es esto, es esto, es esto. De manera que cuando usted tenga ya la idea exegética, lo que ha usted destilado del pasaje, entonces el autor dice, someta ahora, en esta cuarta etapa, someta la idea exegética a 3 preguntas para ver por dónde viene su desarrollo. Y esas 3 preguntas eran básicamente, la primera que decía, ¿qué significa eso? Y esa pregunta está buscando una explicación. ¿Qué significa? Porque no lo entiendo. Explíquemelo. Es lo que como el oyente le diría al predicador. Si es que es un pasaje complicado, muy rebuscado, muy retorcido, como a veces existen, o con costumbres completamente fuera de lo que es nuestro conocimiento. De manera que si es un pasaje que hay que explicar, probablemente por ahí va a ser el desarrollo. La segunda pregunta plantea, ¿es cierto eso? Muy bien, ya lo explicaste, ya lo entendí, pero ¿es cierto? O sea, ¿es cierto que yo debo de dar mi diezmo a la iglesia? ¿Es cierto que yo debo predicar a otros? ¿Es cierto que yo debo llevar el mensaje de salvación a otros? ¿Es cierto? En fin, cualquiera que sea el tema que estemos predicando, la audiencia necesita también confiar en que es cierto, si es que no lo sabe. Y yo como predicador tengo que convencerlo de que es cierto. Segunda pregunta. La tercera pregunta plantea esta siguiente cosa. ¿Qué importancia tiene? Muy bien, ya me lo explicaste, es cierto. ¿Y luego? ¿Qué pasa si lo hago o no lo hago? En otras palabras, está pidiendo el oyente que se valide esa posición. Que me digas por qué tengo que hacerlo, por qué tengo que aceptarlo, por qué tengo que someter mi conducta a ese tipo de situaciones. Y en la clase anterior, en la sesión 14, vimos nosotros la quinta etapa, que dice así: a la luz del conocimiento y experiencia de la audiencia, aquí tomamos en cuenta 2 elementos muy importantes: el conocimiento y la experiencia de la audiencia. Medite en la idea exegética. Otra vez, dele una pensada, una vez más, al sujeto y al complemento, a lo que conforma la idea, a lo que dice el pasaje. Y ahora trate de expresarla, dice, exprésela en la frase más exacta y memorable posible. Y eso es un arte, eso es todo un arte. Las más de las veces, por las prisas o por lo que usted quiera, los predicadores salimos ahí con una frase intrascendente y pues pagamos el precio de nuestras prisas, porque la gente a veces no puede recordar el contenido, pues mucho menos va a recordar la frase. Y la idea nuestra es que algo se le quede al escucha. Por supuesto, qué fantástico sería si se le quedara toda la estructura, la introducción, el punto 1, el punto 2, el punto 3, la conclusión, la aplicación, todo. Pero tristemente lo que muchas veces los escuchas recuerdan son las ilustraciones. Y no queremos eso, por supuesto. Por eso tenemos que ser bastante disciplinados. Ahora, llevamos entonces esas 5 etapas, son 10. ¿Se acuerda cómo concluyó la clase anterior, el capítulo 4? Leíamos esta frase, el autor termina el capítulo 4 diciendo, cuando la idea surge, se refiere a la idea exegética, cuando la idea surge en la mente del predicador, clara como una noche de luna sin nubes, él ya tiene el mensaje que ha de predicar.
En esta clase, desde el principio, desde que nos tocó la etapa de seleccione el pasaje del que va a predicar, decidimos en la clase escoger un pasaje nosotros y limitarlo, definirlo. Y por ahí salió la sugerencia de un pasaje en Efesios capítulo 4. Muy bien, lo fuimos analizando y llegamos a la conclusión de que podíamos comenzar en el versículo 17. Luego hubo ahí un poco de indefinición respecto de si lo terminábamos en el versículo 19 o en el versículo 21. Finalmente decidimos tomar hasta el 21 y ver a ver qué pasaba. Y en la búsqueda, en la aplicación en cada etapa, íbamos aplicando a ese pasaje nuestros hallazgos, lo que aprendíamos. La primera etapa, la de estudia el pasaje, después sus anotaciones, la de defina la idea exegética, etc. Cuando llegamos a definir esa idea, entonces nosotros encontramos por ahí en alguna parte una frase y dijimos, la tomamos, la adoptamos, ¿ven? La tomamos prestada. Y dijimos, fíjense qué bonita frase, los que son cristianos no pueden seguir viviendo como los que son del mundo. Esa es una frase muy memorable. Es una frase que debe quedarse grabada en la mente de las personas. Debe hacernos pensar, ¿soy yo del Señor o soy del mundo? Y todo eso en función de ¿qué? En función de la idea, ¿verdad? Porque encontramos que en ese pasaje Pablo exhorta a los efesios a que ya no vivan como los gentiles. Pero bueno, ya iremos a ese punto más adelante. Pero cuando terminamos nosotros la clase anterior, yo antes de introducir la pregunta número 3, le preguntaba yo a usted, ¿por qué va usted a predicar el sermón que va a predicar? Y lo que quería era que reflexionáramos y que aplicáramos cada una de las preguntas de desarrollo y decir, pues lo voy a predicar porque quiero que los hermanos entiendan. Muy bien, qué bueno que usted quiere que los hermanos entiendan. ¿Qué más? Bueno, pues quiero que sepan que es la palabra de Dios y que es válida y que es normativa para nuestras vidas. Muy bien, qué bueno. Ya iba. ¿Y por qué más? ¿Con eso basta? Y decíamos, no, lo predicamos para que lo vivan. Con la pregunta número 3, la de la validación. Y cosa curiosa, al iniciar el capítulo 5, que por cierto es un capítulo muy breve, esto va a ser una sesión bastante breve y nos va a permitir hacer algo extra, fíjese cómo empieza el autor su texto, con una pregunta, ¿por qué vas a predicar ese sermón? Yo creo que si nosotros, los predicadores, los pastores, nos pusiéramos a pensar un poquito, ¿por qué voy a predicar ese sermón? No perderíamos tanto tiempo, ni haríamos tantas, perdóneme la expresión, barrabasadas en el púlpito. Porque a veces llegamos al púlpito con algo nada más de relleno. A veces traemos lo que llamamos acá en la jerga ministerial un recalentado. A veces traemos algo que no tiene absolutamente nada que ver con la situación, con la audiencia, con lo que estamos viviendo. Acuérdense lo que decía el autor, que el predicador vive en 3 mundos, el mundo de la Biblia, el mundo de su época y el mundo de su iglesia. Y la iglesia es un ente que tiene vida propia y que su vida es diferente a la de la otra iglesia, por más que sean las mismas doctrinas, las mismas prácticas, el hecho de que tiene integrantes diferentes la hace diferente porque las experiencias son diferentes. Así que, ¿por qué vas a predicar ese sermón? Y el autor se pone un poquito sarcástico, porque dice, esta pregunta, esta novia, produce muchas respuestas inadecuadas. Note la palabra inadecuadas. Por ejemplo, alguien responde, cuando llegue la hora del mensaje el domingo por la mañana, se supone que yo tengo que decir algo. Por eso estoy predicando este sermón.
Es como si era el interlocutor, que ¿por qué estoy predicando? Es domingo, son las 11 o las 12, tengo que predicar, por eso estoy predicando. Sí, pero ¿por qué ese sermón? Pues ya te dije, porque es la hora y es el día. Francamente, esa no es una buena respuesta. O la otra, alguien dice, la semana pasada prediqué sobre Génesis 21, de modo que hoy me toca predicar sobre Génesis 22. Ahora, yo no tengo nada en contra de la serie de mensajes. De hecho, hemos hablado, ¿verdad?, del Dr. Criswell, que en su vida predicó la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no dudo que hacía recesos, no dudo que cambiaba de tema de vez en cuando, por razones obvias, pero él seguía su pero predicar el capítulo 12 de Apocalipsis, porque la semana pasada prediqué el 11, y la próxima el 13, y la otra el 14, no tiene sentido. Así que no es una respuesta aceptable. A veces, dice el autor, la respuesta será totalmente vaga. Por ejemplo, estoy predicando este mensaje porque quiero presentar un reto a la gente. Muy bien, pero yo diría, ¿un reto de qué? ¿Un reto a qué? Te reto. Yo te reto a ti, mi estimado escucha. Y el otro se queda esperando, ¿a qué me retas? Defíneme el reto. Y el predicador tiene que llevar un reto bien definido. De hecho, hay una parte que más adelante estudiaremos que se llama así: reto, proposición, desafío o idea homilética, como le quiera usted llamar. Y la frase con la que concluye el primer párrafo, el autor dice, tales propósitos, como de que es domingo y son las 11, o voy en esta serie, o quiero un reto así indefinido, tales propósitos a menudo implícitos más que explícitos. Es decir, a veces los predicadores no sabemos ni qué contestar ante esa pregunta. Producen sermones que se parecen, fíjese la figura, al merengue de un pastel de limón que se nos cae de la mano. El merengue se esparce por todas partes, pero no le pega duro a nadie. Qué rico el pastel de limón, ¿no? Pero imagínense que el merengue se cayó. Alguien le sopló, lo empujó y voló el merengue por todas partes. Embarró a 3 o 4 personas allá. ¿Les pegó duro? Pues por supuesto que no, porque es muy ligero. ¿Y les afectó en algo? Pues no, nomás los embarró. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues a ratito se quita y se acabó. No dejó huella, no hizo efecto, no penetró. Así que, ¿qué tipo de mensajes estamos predicando? ¿Y por qué va usted a predicar ese sermón? Y luego continúa diciendo, no importa cuán brillante o cuán bíblico sea un sermón, y todos los sermones que predicamos deben ser bíblicos, por supuesto. No estamos en el púlpito para enseñar gramática necesariamente, o hebreo o griego. Tampoco estamos en el púlpito para que proclamemos a un partido político o para que hagamos propaganda en favor de esto o para que denostemos al político que no nos gusta. No, 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 para nada. Tiene que ser un mensaje bíblico, pero no importa cuán brillante o cuán bíblico sea, si no es predicado con un propósito definido, no vale la pena predicarlo. Por eso es que es tanto trabajo, de veras, preparar un mensaje. No es nada más así cosa de que embárrame este pasaje, dale 2, 3 vueltecitas y ya. Las congregaciones, las que escuchan mensajes de ese tipo, se quejan diciendo, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Así que, ¿de qué se trata? ¿Qué estamos haciendo? Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué predicar este sermón? Y el autor dice, un ministro hace una serie de cosas cuando se enfrenta a su congregación. Fíjese lo que estamos haciendo, sea que lo sepamos o no. Explica. ¿Se acuerda la pregunta qué significa eso? Analiza, exhorta, ilustra. Pero ay de aquel hombre, de aquel predicador, que no logre entender que su sermón debe producir cambios en la vida de sus oyentes de una manera específica. Yo creo que uno de los mejores elogios que un predicador puede escuchar es que alguien le diga,
lo escuché predicar acerca del tema de la oración un día y me propuse que yo iba a cambiar, iba a mejorar en mi vida de oración y lo he hecho. Esa sería una fantástica satisfacción para un predicador. Continúo con el texto que no tiene nada de desperdicio, por eso me estoy centrando en él y lo estoy comentando. Dice, hay pocas cosas tan aburridas y carentes de significado como la doctrina bíblica que es enseñada meramente por el hecho de hacerlo. Claro, aquí en el seminario tenemos nosotros una clase de doctrinas bíblicas. ¿Cuál es el propósito? Que los alumnos sean expuestos a las doctrinas básicas y que las entiendan. Se supone que como ya están en el seminario, están queriendo aprender y aplicar. ¿Cuál es el objetivo aquí en esta clase de homilética? Que el estudiante aprenda un modelo de 10 reglas, 10 etapas en la preparación de sus mensajes expositivos y que predique de una manera expositiva. Definitivamente, tiene que haber una relación, tiene que haber un propósito, tiene que haber una meta hacia la cual nosotros estemos pugnando. Dice el autor, ningún hombre es mejor solamente porque ahora sabe que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es muy común que a los niños pequeños en el culto infantil les enseñemos versículos bíblicos muy breves. Y esos versículos los aprenden y se les quedan y los acompañan el resto de la vida. Y está bien, es bueno memorizar la palabra de Dios, pero, ¿qué impacto trae eso en sus vidas? ¿Qué impacto trae? Dice, el diablo también sabe eso. Y también lo sabían Acab y Judas Iscariote. ¿Y qué hicieron? Ellos sabían que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice el autor una frase lapidaria, ningún hombre es mejor simplemente por saber que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo para morir por la redención de la humanidad. Claro, la gente puede entender el mensaje y ahí se detiene. Pero si no lo acepta como válido y no lo acepta para aplicarlo, de nada le sirve. Dice el autor, en el infierno hay millones de personas que saben y sabían eso. Y concluye con esta frase, esta oración muy pesada. La verdad teológica es inútil a menos que sea obedecida. El propósito detrás de toda doctrina es el de asegurar una conducta moral. Muy bien. ¿Por qué vamos a aplicar ese sermón? Tenemos un propósito. Y eso nos lleva a la sexta etapa en nuestro modelo. Hace un momento repasamos las primeras 5. Y la sexta etapa dice así, determine el propósito del sermón. Es decir, responda a la pregunta, ¿por qué estoy predicando yo este mensaje? Bueno, lo primero que se me ocurre es preguntar, ¿qué es el propósito? Si voy a determinar el propósito del sermón, ¿qué es el propósito? Y aquí está la respuesta. El propósito, tome nota, es la declaración de lo que uno espera que suceda en el oyente como resultado de la predicación de ese sermón específico. Yo escucho a los padres de familia decir que le hablan a sus hijos y se desesperan porque la conducta de los hijos no cambia para nada. Siguen haciendo las mismas cosas. Y el padre o la madre se esfuerzan y le dicen, lo que yo espero es que tú escuches esto y hagas algo con tu vida, que cambies en tu vida, que cambies tus hábitos, que cambies tus amistades, que cambies tus conductas, lo que sea, pero que lo cambies y te pongo la ruta, esta es la ruta. Ahí hay un propósito definitivamente. Y luego, para acabar de abrir más la llaga, dice el autor, la diferencia entre el propósito de un sermón y la idea exegética, fíjense bien, la idea exegética que era lo que el pasaje enseña. Y lo podemos entender porque me lo explicó fantásticamente bien. ¿Pero qué voy a hacer? Absolutamente nada. Me quedo aquí yo tranquilo, porque nunca me dijo cuál era el propósito de que yo entendiera esa idea exegética.
Y dice el autor, la diferencia entre el propósito del sermón y la idea exegética es la misma que hay entre un tiro al blanco y las flechas. Allá está el tiro al blanco, todos lo conocemos, ¿verdad? Esa figura, ese cuadro con un círculo en donde si le pegan el mero círculo es un blanco perfecto y luego se... Por eso, ¿y luego qué? Ahí está el blanco. Sí, pero acá tengo las flechas. ¿Y qué va a pasar? Mientras no use las flechas, de nada sirve el blanco. Así es que tenemos que distinguir, ¿verdad? O entre hacer un viaje y estudiar un mapa. Qué interesante es planear los viajes, ¿verdad? Pero es mucho más interesante realizarlos. Yo recuerdo que cuando éramos jóvenes en casa, éramos 10 hijos, y una de las cosas más emocionantes que hicimos fue un día sentarnos por varias noches seguidas a planear un viaje. Imagínense, 10 hijos. No había un carro en que cupiéramos, más papá y mamá, más una prima que vivía con nosotros, y un hermano joven seminarista que también era como parte de la familia. 14 personas. ¿Cómo le vamos a hacer? Y queríamos ir a recorrer las iglesias que mi padre había pastoreado en su vida ministerial. Queríamos ir a Toluca, a Guadalajara, a Ciudad Madero y a algún otro lugar que averiguáramos que él había estado ahí. Y lo planeamos y lo planeamos. Íbamos a usar 3 automóviles, teníamos un presupuesto, una ruta, un itinerario, pero nunca hicimos el viaje. Nunca tuvimos el tiempo, nunca lo apartamos. Demasiadas personas para ponerse de acuerdo. Y ahí se quedó. ¿De qué sirvió? Pues nada más para inspirar un recuerdo más en la vida de su servidor y probablemente la del resto de la familia. Así que la idea exegética afirma lo que el pasaje dice. Estamos bien convencidos de ello. Pero el propósito define lo que esa verdad debe hacer. ¿Cómo se lo puedo explicar? Por ejemplo, supongamos que hubiera un pasaje en donde se dijera que, por ejemplo, en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, o del Espíritu, hermano. Ahora, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, no hagas esto, haz esto otro. ¿Cuál es el propósito? Que dejes de hacer aquello que está lastimándote. Porque mira cómo te pones cuando te embriagas. ¿Ha visto usted alguna persona bajo el influjo de la bebida alcohólica? ¿Ha visto cómo llega a su casa arrastrándose? Quizás ya todo sucio, todo mal forjado. Y a veces la mamá o la esposa tiene que venir a recogerlo y a limpiarlo y a cuidarlo. Dice, ya no hagas eso. Pero si la persona lo sigue haciendo, pues aparentemente no ha habido ahí ningún propósito. Se trata de que haya un cambio. Ahora, la pregunta que sigue, ¿cómo determina el expositor el propósito para su sermón? Porque es muy bonito decir, el propósito de este mensaje es este. Sí, nada más que al examinar un pasaje, una persona, un maestro, un hombre experimentado en la disciplina de la homilética, pues le va a decir, no hay ninguna relación entre el pasaje y el propósito. Porque el pasaje habla de una cosa y tú tienes este otro propósito. El pasaje habla de que no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y tú estás hablando acá que hay que darle las ofrendas y el diezmo a la iglesia. O que hay que hacer trabajo evangelístico. O que hay que amar a la familia o amar los unos a los otros. No tiene relación. Vea usted, estamos en la página 66, segundo párrafo. ¿Cómo determina el expositor el propósito para su sermón? Lo hace descubriendo cuál es el propósito que subyace en el pasaje que está predicando. O sea, usted analiza la Biblia, toma un pasaje y dice, ¿de qué habla este pasaje? Cuando usted extrae la idea, aprieta el pasaje, lo ve por un lado, lo ve por el otro, lo analiza por acá, lo divide, lo separa, lo separa y luego lo vuelve a juntar. Y la pregunta es, ¿de qué habla el pasaje? Y cuando usted tiene la respuesta, le ha sacado ya la idea exegética. Entonces, como ya tiene esa idea de lo que el pasaje habla, su propósito no puede estar divorciado de esa idea.
Por eso dice el autor, lo hace descubriendo. ¿Cómo determina el expositor el propósito para su sermón? Lo hace descubriendo cuál es el propósito que subyace en el pasaje que está predicando. ¿Y cuáles son los pasos que nos ayudan en eso? Continúa, dice, como parte de su exégesis, de su análisis, de su estudio para obtener el contenido del pasaje, el predicador debe preguntarse, ¿cuál fue la razón por la que este escritor sagrado escribió este pasaje? ¿Por qué lo escribiría? ¿Para ejemplo? ¿Para reto? ¿Para instrucción? ¿Para historia? ¿Para qué? Tiene que preguntarse, y por eso debe uno conocer bien la palabra de Dios. Y luego otra pregunta, ¿qué efecto esperaba que tuviese sobre sus lectores? Imagínense usted a Moisés tratando de arengar o arengando al pueblo de Israel, empujándolos a salir de la esclavitud. Y aquellos estaban felices de la vida, disfrutando y todo eso, y ni caso le hacían. Afortunadamente salieron. Y eso nos puede dar a nosotros ideas. Pero lo que quiero decir es que no podemos nosotros separar, distanciar, divorciar el propósito del sermón del propósito del pasaje. Porque cuando fueron escritos estos pasajes, todos ellos, el escritor sagrado tenía en mente un propósito específico. Por ejemplo, ¿se acuerda de aquel pasaje de Pablo a Timoteo respecto de la palabra de Dios? Y le dice, ¿verdad? Primera Timoteo capítulo 3, versículo 15. Aquí lo leemos rápidamente. Habla acerca de la palabra de Dios y dice, estoy en segunda Timoteo. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, toda escritura, este es el pasaje que estaba buscando, es inspirada por Dios y útil para. La preposición para está hablando de propósito. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está el propósito. Entonces, cada vez que usted va a abrir la palabra de Dios para exponerla, cada vez que usted va a encontrar un pasaje para esto, alguno de esos 4 pasajes, de esos 4 propósitos, tiene que estar por ahí presente en algún momento. Todos los libros. Siempre es un comentario entre los estudiosos de la Biblia que Judas comenzó a escribir su carta, su epístola, con un propósito y terminó cambiándolo. Y dice el autor, Judas cambió el propósito para su carta una vez que se sentó a escribir. Y terminó, dice, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ahí está el propósito, que hay que luchar por la fe, hay que contender por la fe, hay que defender la fe. Sí, el propósito está perfectamente definido. Y así por el estilo. Por lo tanto, concluye, un sermón expositivo encontrará su propósito en concordancia con los propósitos bíblicos. No puede ser diferente. El propósito que tuvo el escritor sagrado al escribir aquel pasaje, tiene que ir nuestro propósito muy cerquita, lo más cerca posible. Si se puede que sea el mismo, que sea el mismo. De otra manera, vamos a andar muy distantes y va a ser más complicado usar ese pasaje para predicar ese sermón. El expositor debe entender primeramente por qué un pasaje particular fue incluido en la Biblia. Y con ello, en su mente, debe decidir lo que Dios desea lograr a través de ese sermón en la mente de los oyentes el día de hoy. No puede ser muy diferente. Tiene que ir más o menos de la mano. Así que, con base en lo anterior, podemos concluir que el expositor debe ser capaz de poner en palabras, se dice el reto, la exigencia. El expositor, o sea usted, yo, debe ser capaz de poner en palabras qué cualidad de la vida o qué buenas obras deben resultar del hecho de que él predique
y que sus oyentes escuchen este sermón. Así que entonces uno tiene que definir cuál es el propósito del sermón. Y lo hacemos como ya hemos estado comentando, viendo el propósito del pasaje, etcétera, etcétera, etcétera. Es como más o menos que hoy en día le piden en las escuelas, por ejemplo, a los maestros, defina el objetivo de esta sesión. Va a tener usted una sesión de 50 minutos con un grupo de alumnos. Defina qué espera lograr, cuál es el objetivo que usted busca alcanzar. Y es definitivamente la misma cosa con el sermón. Usted va a tener 50 minutos a su audiencia, a su congregación, si es que le va bien con 50 minutos, ¿verdad? Y en esos 50 minutos tiene que hacer un impacto en sus vidas y tratar de conseguir, o al menos comenzar a conseguir, un propósito en la vida de cada uno de ellos. El autor concluye diciendo, si no estamos seguros de a dónde queremos llegar, seguramente llegaremos a cualquier parte. Usted no quiere, pues, definitivamente, que su congregación diga, como escuché a una congregación decir una ocasión de su pastor, escuché con mucha tristeza, siempre es lo mismo. Siempre está en contra del pecado, siempre está en contra de las cosas malas, se echa 2 o 3 aleluyas, gloria a Dios, y después de 2 o 3 frases pronunciadas en alta voz, terminamos ya. Y siempre es lo mismo. Evidentemente estos no habían crecido mucho. En la segunda parte del capítulo, el autor nos presenta en la página 67 y 69, nos presenta un material muy bueno, muy bueno. Déjeme repasarlo rápidamente con usted. Dice aquí, Roy B. Sock preparó una valiosa lista de verbos y expresiones para determinar objetivos de conducta. Déjame decirle, lo que le acabo de decir del objetivo, del propósito, no es así tan sencillito. Tiene uno que saber lo que está haciendo. Así que comienza uno con una lista de verbos y expresiones para determinar objetivos de conducta y para lidiar con conocimientos y comprensión, así como con actitudes y movimientos. O sea, ¿qué estamos logrando? ¿Qué estamos haciendo cuando predicamos? ¿Qué queremos? O bien, ya dijimos, que entienda. Muy bien, ¿qué más? Que pueda distinguir. Que si estoy hablando de una doctrina, que sepa la que es bíblica y la que no es. Muy bien, ¿qué más? Que tenga una buena actitud hacia esa doctrina, que diga es bíblica, yo la acepto, yo la practico. Y luego, ¿qué más? Pues que desarrolle la práctica. Y mire, no que usted lo pueda ver ahorita muy bien, pero le voy a presentar este cuadro. Y este cuadro que está ahí en la página 69, me parece, este cuadro tiene 5 columnas. Y dice aquí a la izquierda, dice, si el propósito es, aquí hay 4 posibles propósitos que nosotros podemos buscar. Si el propósito es conocimiento, o si es discernimiento, ¿sabe usted la diferencia entre conocer y discernir? O si el propósito va dirigido a las actitudes o a las habilidades. Qué interesante y qué buena ayuda. Si el propósito es que conozcan, aquí están las conductas que uno debe esperar. Que anote, que exprese, que enumere. Usted puede decirle, por ejemplo, en un sermón, les voy a dar a ustedes 5 características de X conducta y quiero que las anoten, porque se las voy a preguntar en cualquier momento. La persona ya va a ver su congregación que saca su papel o su librito o su cuaderno en donde anota y comienza a anotar. ¿Ya? 5 cosas y ahí ya está. Ya cumplió su objetivo. Pero si usted tiene el propósito de que discierna, que razone, que reflexione, que decida, entonces va a tener que buscar comprensión. No nomás que lo anoten, no nomás que lo memoricen, no, que entiendan y que vean la sutil diferencia entre una cosa y la otra, entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico, lo que es práctico y lo que es mera teoría, lo que es A y lo que es B, que comprenda, que discierna, que entienda. Aquí están yo subrayé que comprenda, que discierna o que entienda. Si usted está buscando en su propósito afectar actitudes, entonces
las conductas o las palabras que usted busca para definir su propósito están entre que el oyente decida o que comprenda y decida. Puede ser doble. Que decida que a partir de este momento va a hacer X cosa. Es un buen propósito. No es fácil de lograr, pero hay que intentarlo. Que mi escucha se convenza de que debe dar el paso del bautismo, porque es un paso de obediencia y porque no tiene sentido que ya tenga 10 años de que aceptó a Cristo y no quiere dar el paso de obediencia. Uno se pregunta, ¿realmente lo aceptó o no? ¿Verdad? Siempre pasa eso. Actitudes. Hay quienes dicen, sí, yo entiendo y lo comprendo perfectamente bien, pero no estoy listo todavía, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. ¿Por qué no? Y dicen, pues porque no quiero compromisos con la iglesia. Esa es una actitud. Pues sabe usted tiene que entonces cambiar esa actitud y entender que tiene que comprometerse con la iglesia. Para esto tiene que entender la naturaleza de la iglesia. Y tiene que entender que la iglesia somos todos. Y que si todos adoptáramos esa actitud de no quiero compromisos con la iglesia, ¿a dónde va a ir la iglesia? Más vale que cerráramos esa y empezáramos una misión en otra parte. Actitudes. Que el oyente se convenza de, que el oyente se comprometa a. Y finalmente, si usted está buscando habilidades, ¿verdad? Por ejemplo, diga usted, vamos a predicar un mensaje para capacitar a los oyentes a presentar el plan de salvación, muy bien. Que entonces interprete o que aplique, que practique, que estudie, que resuelva, que experimente. Y entonces, esas palabras son entonces para tratar de darle forma a nuestro propósito. Y en la página 67 el autor nos hace una muy buena exposición y nos da buenos ejemplos. Por ejemplo, dice, dice, a continuación se presentan varios propósitos expresados en términos medibles, porque esa es otra. Uno puede desear la luna y las estrellas, pero tal vez sea mejor ir paso a paso. Dice, el oyente deberá entender el concepto de la justificación por la fe y deberá ser capaz de escribir una definición sencilla de la doctrina. Es interesante el ejercicio. Voy a predicar un sermón sobre la justificación por la fe. Y para cuando termine, el oyente, yo le voy a preguntar, escriba una corta definición del concepto de santificación como usted lo haya entendido, de justificación como usted lo haya entendido. Sea que lo haga o no lo haga, de todos modos, ahí tiene él su propósito, definitivamente. O estamos hablando acerca de los dones espirituales. Si usted quiere que la gente entienda y distinga y discierna entre dones que están vigentes y dones que ya no están vigentes. Y usted le dice, quiero entonces predicar sobre los dones espirituales vigentes. Y luego que el oyente trate de definir cuál es su don en particular. No es sencillo. La presentación de los dones vigentes puede ser sencilla, porque son unos pocos nada más. Pero discernir cuál es mi don es una tarea difícil, pero debe intentarse. O por ejemplo, aquí está un buen propósito para un mensaje evangelístico o para motivar a la evangelización. El oyente deberá ser capaz de anotar el nombre de al menos una persona no cristiana y deberá decidir orar por esa persona diariamente por las próximas 2 semanas. Cuando usted consigue que una persona ore diariamente por un propósito por 2 semanas consecutivas, lo más probable es que siga incorporando esa petición a su lista de oración constantemente. ¿Y a dónde vamos con todo esto? ¿A dónde queremos llegar? A lo que queremos llegar es que, como dice el autor ya aquí casi para tener el texto, expresar su propósito en forma tal que describa los resultados observables esperados. Escribir el propósito obliga al predicador a reflexionar. Él mismo tiene que reflexionar cómo deben cambiar las actitudes y las conductas de sus oyentes mientras uno está preparando el mensaje, mientras uno está escribiendo los puntos, mientras uno está desarrollando las ideas, mientras uno está preparando el bosquejo, lo que usted quiere y guste. Uno tiene que estar pensando en su gente. Por eso los mensajes son adecuados para las personas.
Y es muy difícil predicar el mismo mensaje en 4 o 5 lugares diferentes. Realmente no se puede concebir que sea el mismo propósito cuando hay una congregación a la que yo ni siquiera conozco. Es posible, tampoco lo niego radicalmente, pero lo importante es que uno como predicador conozca a su congregación y esté buscando el avance, el cambio positivo. Después de todo, dice el autor, si el sermón ha de ser eficaz, debe lograr algo específico. Termina con una cita de un predicador escocés que dice, un discurso, el sermón es un discurso que concluye con un movimiento. Qué fantástico, ¿no? Si estamos predicando un mensaje evangelístico y el movimiento es la decisión de aceptar a Jesucristo, o si estamos predicando un sermón sobre la obediencia en el bautismo y el resultado es que 5, 6, 8, 10 o más personas que han estado ahí simplemente esperando que alguien les diga qué sigue, dicen, es lo que yo estaba esperando, aquí estoy. O viceversa, alguien que está sobre la mayordomía. A partir de hoy se decide, voy a ver cómo le hago, pero yo voy a apartar mi diezmo y mis ofrendas para mi iglesia. Un medio eficaz para incorporar el propósito al sermón consiste en que se escriba la conclusión con ese propósito. Cuando lleguemos al punto de la conclusión en el sermón, tenemos que recordar cuál era el propósito, la aplicación, todo lo demás, porque el propósito propiamente lo va formando el sermón. Y no debemos olvidarlo, no es nada más para llenar un requisito, es simplemente para que ese pensamiento nos esté gobernando a lo largo de todo el desarrollo y de toda la presentación del sermón. Le insisto, este es un capítulo muy breve, pero es un capítulo muy importante y de ninguna manera podemos nosotros soslayar la importancia de este capítulo. Con la sexta etapa, determine el propósito del sermón. Ahora, rápidamente, tenemos unos minutos todavía. ¿Cómo andamos en nuestro ejercicio de preparación del mensaje expositivo del que hablamos al principio de la clase? Yo le dije la vez anterior que le iba a mandar, no lo he hecho todavía, un material que había yo estado preparando o estudiando simplemente. Porque en el pasaje de Efesios 4, 17 al 21, hay una serie de términos que tenemos que entender para ver luego cómo los manejamos. Déjeme rápidamente leerle unos cuantos que tengo aquí, ¿sí? Mente, en verso 17, mente. Les dije yo en clase que había dos palabras ahí, traducida una mente y traducida a la otra entendimiento. Esta es la palabra mente, que viene de nous. Y esta es la capacidad dada por Dios a cada persona para pensar o razonar. La mente. Acá están donde se mueven todas las clavijas. Acá es donde se mueven todos los accesorios, ¿verdad? Y acá es donde se generan las ideas. Es la facultad de percibir y entender, de juzgar y determinar. Y allí de los Efesios dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente. Y la palabra vanidad es una palabra que solamente aparece un par de veces en la escritura, ¿verdad? Y que quiere decir falto de propósito. Así en pocas palabras. Una vida vana, falta de propósito. Y uno puede preguntarse qué describiría hoy la vanidad de nuestra mente. Pero eso ya se lo dejo a usted. Luego dice entendimiento en el verso 18 y lo califica como entendimiento entenebrecido. Y aquí la palabra es diferente en el griego. La primera es nous. En este caso la palabra, yo se lo señalé desde la primera sesión, dice la palabra dianoía. De donde viene, creo yo, aquella palabra que ha dado crecimiento a un movimiento, ¿verdad? Esta palabra quiere decir analizar tanto los pros
como los contras de un tema X para llegar a una conclusión personal media aceptable. Es la dianética, es del análisis, es la cosa práctica, es lo que sí, lo que no y todo eso. Pero la palabra es diferente a la palabra de mente. Y el apóstol Pablo, en una carta a los Efesios, dice que cuando los pensamientos están fuera del control de Dios, andamos totalmente en los deseos de la carne. Les paso estos significados para que ustedes los analice y vea cómo los puede incorporar a su trabajo, porque cada uno de nosotros tiene que producir esta tarea. Ajenos de la vida de Dios. Ahí hablábamos de qué es la vida de Dios. ¿Quién sabe la vida que vivió Dios? ¿Quién conoce la vida que vive Dios actualmente? Imposible. No está hablando entonces de eso, está hablando de la vida que Dios pretende que sus hijos vivan, que nosotros vivamos. La vida de Dios es una vida llena de fe, santidad, amor, servicio, una vida en la que Él anhela vivir a través de nosotros. Y luego habla de la ignorancia que en ellos hay, ese no es muy difícil. Y luego habla de la dureza de su corazón. Encontré que esta palabra tiene una antecedente muy interesante. La palabra original es porosis, pero no es porosis por lo que nosotros conocemos de poroso, sino esa palabra habla de una callosidad que insensibiliza todo el área. Cuando yo era niño, yo usaba una muleta en mi lado izquierdo, con mi mano izquierda. Y entonces la muleta tenía una agarradera media, como todos usaban las muletas. Y esta parte de aquí así, la tenía yo totalmente encallecida. La fricción con el barrote de la muleta, ¿verdad? Y con la agarradera, con el manguito ahí. Y cada paso era una tallada. Y como niño yo no me paraba de nada. Y aquí tenía yo una callosidad tremenda. Y era toda una curiosidad para algunos de mis amiguitos en aquel entonces, estoy hablando de los 8 o 9 años, que yo tomaba un alfiler, y me lo empezaba a meter aquí y atravesaba toda la callosidad. No lo metía en la carne viva, lo metía en la callosidad. Y mis amiguitos se quedaban, ¡ay, pasmados! Claro, dejé de usar la muleta ya con el tiempo y obviamente la callosidad se acabó y aquí hay mucha sensibilidad. Ahorita yo no le acercaría un alfiler por nada del mundo. Pero lo que pasa es que nosotros hemos desarrollado callosidad en el corazón. Y entonces no importa lo que nos diga la palabra, no importa lo que nos digan los demás, somos así cuando somos, entre comillas, gentiles. En el verso 19 encontramos algunas palabras interesantes también. La palabra sensibilidad, que es conciencia cauterizada por el pecado. Perdieron toda sensibilidad. No importa lo que hagan, lo que digan, les vale, como dice la expresión. Lascivia, esa es una palabra muy interesante que usted quiere estudiar, investigar. Dice, la palabra lascivia viene de la palabra griega asilgeia, en donde la A es la partícula privativa, como en agnóstico, ¿verdad? Que no conoce, como el ateo que no reconoce a Dios, y aquí es aselgeia. La partícula A es privativa, y la otra palabra indica una ciudad de Pisidia cuyos ciudadanos tenían los más altos estándares de moralidad. Entonces, el nombre de la ciudad vino a tomar el significado de pureza, de rectitud, de corrección. Y cuando le quita eso con la partícula A, entonces la palabra vino a significar licencioso, inmoral, sensual, lujurioso, obsceno, etc. Esa palabra lascivia es una palabra muy fuerte, muy fuerte. En el verso 20 ya cambia entonces aquí el sentido. Y aquí hay cosas interesantes en la sintaxis griega. El pasaje dice, mas vosotros no aprendisteis así, déjenme ver cómo dice, porque no lo recuerdo exactamente de memoria, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, no habéis aprendido.
La forma gramatical es un poco diferente. La forma gramatical original dice, mas vosotros no aprendisteis así a Cristo. No aprendisteis. Vosotros, y luego más abajo dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Y en el original dice, vosotros no conocisteis así a Cristo. Si en verdad, fíjense la expresión en el verso 21, si en verdad, cuando nosotros decimos un sí, normalmente estamos expresando duda. Sin embargo, en este caso, la expresión sí no expresa duda, sino que es una expresión de lo que se llama una duda retórica. O sea, es algo que se transforma por necesidad en una afirmación categórica. Supongamos que le dice a usted, su esposa le dice, voy a ir al mercado y voy a comprar unos panecitos y un café y me lo voy a tomar allá. Y tú podrías ir y acompañarme si es que no estás muy ocupado. Usted entiende el mensaje, ¿no? Lo que le está diciendo es, necesito que vengas y quiero que vengas. Pero se la deja ahí para que usted se enrede un poco con el sí. Ya ve cómo son estas cosas. Sí, en verdad. Si en verdad le habéis oído, o literalmente, si en verdad le oíste y fuisteis, ¿verdad? Y luego, conforme a la edad que está en Jesús, escuchar a Cristo en su verdad, escuchar la verdad de Cristo. Conocer a Cristo es conocer la verdad de su salvación. En fin, son aportaciones que quiero hacerle para que usted pueda enriquecer su trabajo. Estoy adelantándome un poquito y haciéndole un poquito la tarea, pero creo que vale la pena. Quiero terminar con esto. Una cosa muy seria. Dos cosas muy serias. Una, la sesión anterior terminamos y les pedí que me enviaran una tarea que estaba en las páginas 62 al 64, al final del capítulo 4. Apenas ha pasado una semana, yo lo sé. Pero ya hoy, miércoles 6 de mayo, terminamos el semestre, por lo que toca a las clases. Nos queda una sesión que es para nuestro examen semestral, pero yo estoy esperando aún esa tarea, y esa tarea es importante y cuenta. Y el segundo punto importante que quiero mencionar antes de cerrar es que, como dije al principio, esta ha sido nuestra sesión número 15, la última clase del semestre. Con el favor de Dios, el próximo viernes 8, o tal vez me espere hasta la semana siguiente para que ustedes pasen tranquilos el Día de las Madres, les haré llegar el examen del segundo semestre. Si usted quiere empezar a prepararse, pues simplemente comience a leer y a releer y a estudiar, repasar sus notas del capítulo 3, 4 y 5 de nuestro libro de texto. Y estaremos en contacto. Por lo pronto, aquí vamos a concluir esta sesión y semestre y todo lo demás. Y esperaremos nada más que nos llegue la hora de la verdad. Yo agradezco mucho al Señor, a nuestro Dios, la oportunidad que nos ha dado de concluir esta etapa, a pesar de los obstáculos. Espero que usted también lo aprecie y que esté listo para que cuando comencemos el nuevo semestre, allá por el mes de agosto, esperamos hacerlo de una manera presencial. Estemos listos todos para iniciar el tercer semestre de homilética. A propósito, una cosa más ya para terminar. Estoy tratando de ver cómo me programo para ver si es posible grabar las primeras sesiones que obviamente no aparecen. Estamos haciendo planes, vamos a orar al Señor que Él nos dé su dirección y que podamos tener esta provisión para todos ustedes. Oremos para terminar esta reunión. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque eres bueno con nosotros. Nos has permitido llegar a esta meta. Una meta todavía no la última, porque la última es ya propiamente la presentación del examen, el fin del semestre y el paso
al siguiente semestre. Pero por lo pronto, Señor, hemos podido cumplir y te pedimos por los alumnos, por los hermanos en general, por todos aquellos quienes escuchen o se crucen con este material. Te pedimos que sea de bendición, que lo puedan usar y que enriquezca su vida cristiana y su vida ministerial, porque ese es el propósito con el que lo hacemos. De nuevo te pedimos por nuestros alumnos, de nuevo te damos gracias por la vida y la salud que nos has dado y la fortaleza, y nos ponemos en tus manos para lo que ha de venir el día de mañana. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.